En el posparto, casi toda la atención se dirige al bebé. Si duerme, si come, si llora demasiado. Pero muy pocas veces se mira el sistema familiar que lo envuelve. Un bebé no llega a una hoja en blanco, llega a una familia con historia, a vínculos que ya existían incluso antes de su concepción, a dinámicas que pueden abarcar varias generaciones. Cuando nace un hijo, se reactiva todo el entramado relacional. Memorias, lealtades invisibles, relaciones pendientes, duelos antiguos, que forman parte del sistema familiar al que el bebé pertenece. Muchas veces, cuando ya nos hemos asegurado de que los síntomas del bebé no tienen un origen físico, es necesario observar cómo se está reorganizando su sistema familiar en esa nueva etapa. Hoy quiero explicarte qué necesita realmente tu bebé en el posparto desde la perspectiva sistémica y cómo podéis acompañarlo como padres para sostener este proceso desde una mirada profunda, consciente e integradora. Hola, soy Edwige Rubio, terapeuta ocupacional especializada en el acompañamiento perinatal e infantil. Te doy la bienvenida a Comama, un espacio creado para acompañarte con calidez, claridad y sentido en tu embarazo, tu posparto y la crianza de tu bebé. Aquí encontrarás recursos prácticos, inspiración y pequeñas reflexiones que te apoyarán y ayudarán a sentirte más segura, más conectada y más confiada en tu propio camino. Gracias por estar aquí. Empecemos. En consulta escucho mucho esta frase: no entiendo qué le pasa a mi bebé. Y cuando una madre dice eso, ya ha probado muchas cosas. Ha revisado la alimentación, las rutinas, el sueño, los cólicos, la sobreestimulación. Pero hay veces en que, aún ajustando lo físico, el síntoma persiste. Es en ese momento cuando necesitamos ampliar la perspectiva e incluir algo más. Y ese algo más es el sistema familiar. El bebé no es un individuo aislado, es parte de un sistema emocional que abarca varias generaciones y sus respectivas historias de vida. Desde la psicología relacional se sabe que cuando nace un hijo no solo nace un bebé, también se reactivan capas profundas en ambos progenitores. Se activan tensiones familiares que quizás estaban latentes, la relación con los propios padres, duelos antiguos, abortos previos, exclusiones, secretos o lealtades invisibles. Todo esto indica que el sistema familiar está en proceso de reorganización. Y ese proceso influye directamente en el clima emocional donde el bebé está intentando regularse. Durante el embarazo, mamá y bebé compartieron el cuerpo. En el posparto, el bebé comparte su sistema nervioso con mamá, pero también con papá. Como te expliqué en el vídeo de la exterogestación y te dejo el enlace en la descripción, el sistema nervioso del bebé es inmaduro. No puede regularse solo, necesita de los cuidadores para hacerlo. Eso se llama corregulación. Es decir, que si el adulto está en alerta sostenida, nerviosismo o estrés, el bebé también se activa. Y si lo miramos desde la perspectiva sistémica, si el sistema familiar está desordenado o atravesando un momento de reorganización profunda, el bebé puede expresarlo con su cuerpo. Por ejemplo, llanto persistente, inquietud, cólicos, dificultad para calmarse o para dormir. Muchas veces el cuerpo del bebé puede estar amplificando algo que la madre o el padre está viviendo internamente y que quizás no ha podido nombrar o quizás no es ni siquiera consciente. Quiero que algo te quede claro. No estoy hablando de culpa ni de que el bebé absorbe mágicamente los problemas. Estoy hablando de interdependencia. Desde la terapia ocupacional perinatal observamos cómo el sistema nervioso del bebé está en pleno desarrollo y depende completamente de la regulación con el adulto. Es por eso que trabajamos con pautas, estrategias, actividades que favorecen esa corregulación y ayudan a reorganizar el entorno. Y desde la terapia biodinámica cráneo-sacral acompaño al cuerpo del bebé para que pueda liberar tensiones que muchas veces reflejan estados de estrés o activación sostenida del sistema nervioso dentro de la familia. No se trata solo de síntomas, se trata de acompañar al sistema. Recuerdo una vez una visita de una familia que consultaba por problemas de sueño de su hija, que ella ya tenía 10 años.
La niña tenía mucho miedo de que a la madre le pasara algo. Cuando pregunté si había habido abortos previos, se hizo un silencio enorme. La madre afirmó y añadió que había habido un aborto previo y que había sido causa de un maltrato físico de su anterior pareja. Estuvimos comentando el miedo que tenía durante el embarazo a que le pasara algo a su hija y la culpa que sentía en el posparto por no haber podido evitar ese acontecimiento previo. Al final de la visita pudo ser consciente de que no había cerrado el duelo de su anterior hijo, lo que llevaba a sobreproteger y a estar demasiado encima de su actual hija y a tener, la verdad, estados de alerta inconscientes que estaban afectando a los patrones de sueño de su hija. Después de varias sesiones en las que realizamos actividades de vinculación entre mamá e hija, esta pudo empezar a dormir mejor y superar sus miedos. Como ves, la influencia de las relaciones sistémicas pueden tener una enorme influencia en la vida de un hijo que se inició ya en el posparto. Ahora voy a hablarte de qué pasa cuando el bebé entra en el sistema familiar de sus progenitores y este está inestable. En otros vídeos del canal ya te he hablado de la corregulación y de la exterogestación. En la descripción te dejo el enlace sobre el vídeo de posparto y regulación. Sobre la exterogestación te expliqué que es ese primer año de vida en el que el bebé sigue necesitando el cuerpo materno como sostén regulador. Nos recuerda que el sistema nervioso del bebé es aún inmaduro. Necesita un sistema nervioso adulto regulado para organizarse. Cuando la madre está en calma, el bebé encuentra un ancla. Cuando la madre está en alerta sostenida, el bebé también se activa. Pero aquí quiero que amplíes la perspectiva. No es solo la madre, es el sistema parenteral completo. Ambos progenitores traen su historia, ambos traen vínculos familiares no resueltos, ambos traen experiencias tempranas que se reactivan cuando nace un hijo. A veces el síntoma del bebé no es un problema directo del bebé, es un intento del sistema familiar de encontrar su equilibrio. Por eso, en lugar de preguntar únicamente ¿qué le pasa al bebé?, a veces necesitamos preguntar ¿qué está viviendo la madre o el padre? ¿Qué lugar ocupa dentro de su familia? ¿Qué relaciones están activas en este momento vital tan sensible? No se trata de buscar causas ocultas en todo, se trata de ampliar esta mirada. Cuando un adulto no está completamente en su lugar, por ejemplo, sigue emocionalmente enredado con problemas propios, con sus propios padres, o mantiene conflictos no integrados, el sistema puede volverse inestable. Y el bebé, como miembro más sensible del sistema, puede mostrar mayor activación, como por ejemplo mostrando dificultades para dormir, hipertonía, irritabilidad, problemas digestivos o la necesidad constante de contacto. Desde la biodinámica craneosacral observamos cómo el cuerpo refleja estados nerviosos internos sostenidos y desde la terapia ocupacional vemos cómo la regulación sensorial está profundamente ligada al entorno emocional. El bebé necesita adultos que ocupen su lugar de adultos y cuando eso ocurre el sistema encuentra mayor estabilidad. Te cuento algo que realmente me dejó boquiabierta. Estaba realizando unas sesiones de terapia biodinámica craneosacral a un bebé de 4 meses que tenía cólicos por la tarde y realmente es que estaba enormemente irritable. La madre entró con el bebé el primer día y me lo dio directamente sin ni siquiera presentarse. La verdad es que necesitaba que el bebé dejara de llorar porque estaba muy agotada. Él era el segundo hijo. En un momento en el que tenía las manos a la altura del estómago, le pregunté a la mamá, que cómo estaba siendo para ella tener un segundo bebé. El bebé de verdad es que no paraba de llorar. Y de repente se cayó y se acabó el llanto. Fue justamente en el momento en el que la madre pudo expresar que para ella era demasiado pronto y que se había quedado embarazada por insistencia de su marido. Este es un ejemplo de lealtad familiar y cómo eso influye en el sistema nervioso de la madre y en la corregulación del bebé.
En el programa de preparación al parto personalizado para parejas de Comama, trabajo esto antes del nacimiento. Y además de las respiraciones, movimientos, posiciones de parto, pujos, etc., también trabajamos la historia de cada uno de los progenitores, la relación con sus propios sistemas familiares, la toma de lugar como madre y como padre y la construcción consciente del nuevo sistema familiar. Porque cuando el sistema está más ordenado antes del parto, el posparto suele vivirse con mayor estabilidad. Y aún quiero llevarte un paso más adelante. El bienestar del bebé no depende de la forma de la familia. Depende del orden y de la integración. Estoy hablando de casos de adopción, donación de óvulos o de esperma, parejas del mismo género o familias reconstituidas. En todos estos casos, el bebé necesita reconocimiento de su origen, claridad en el lugar que ocupa cada miembro, jerarquía generacional clara, es decir, reconocer abortos previos y saber si el bebé es el primero, el segundo o el tercero. Y adultos que asuman su rol con legitimidad. Cuando esto no está claro, puede haber tensiones en el sistema y el bebé los muestra. Te contaré en un vídeo futuro más sobre cada uno de estos casos. En el programa de posparto y recién nacido de Comama trabajo precisamente esto: la regulación del sistema nervioso del bebé, la regulación emocional de la madre, la reorganización del sistema familiar y una vinculación segura, la integración corporal a través de la terapia biodinámica craneosacral y el acompañamiento desde la terapia ocupacional para establecer rutinas y hábitos que aporten seguridad. No se trabaja solo con los síntomas. Trabajamos con todo el sistema familiar para que éste apoye la llegada de un nuevo miembro. Desde la mirada sistémica, tu bebé necesita en esta etapa de posparto que encuentres tu lugar, que puedas mirar tu historia familiar sin miedo, que no cargues tú sola. Necesita que el sistema familiar encuentre orden y sostén, que lo que ocurrió en generaciones anteriores no quede sin nombrar, que los conflictos puedan ser mirados. Porque el bebé no es una pieza independiente, es parte de un sistema de relaciones y acontecimientos a lo largo del tiempo. Cuando hay conflictos no resueltos entre generaciones, tensiones de pareja, falta de apoyo, expectativas externas muy exigentes, todo eso impacta en el clima emocional en el que el bebé se está desarrollando. Y el bebé responde a ese clima. No necesita que seas perfecta o perfecto, no necesita que tengas todo resuelto, pero sí necesita que tú puedas darte permiso para mirar lo que está pasando. A veces eso implica pedir ayuda, a veces implica hablar de lo que no se ha hablado, a veces implica acompañamiento terapéutico. Cuando los progenitores se regulan, el sistema familiar se reorganiza. Y cuando el sistema se reorganiza, el bebé encuentra más fácilmente esa capacidad de hacerlo y de autorregulación. Durante mi vida personal he participado y asistido en numerosas sesiones de constelaciones familiares que conducía mi querida amiga Marta Garulera, con la que próximamente haremos un vídeo para profundizar sobre estos temas. En ellas he podido ser consciente de la importancia del orden familiar y cómo es de sanador poder poner luz a aquellos momentos de la historia familiar que lo necesitan. Por eso creo profundamente en la preparación consciente en pareja antes del parto. Y por eso acompaño en el posparto no solamente desde el cuerpo del bebé, sino desde el sistema completo. El posparto no es solo una etapa biológica, es un momento profundamente relacional y sistémico. Tu bebé no solo necesita alimento, brazos o rutinas, necesita pertenecer a un sistema familiar que esté encontrando su lugar. Necesita adultos que puedan mirarse por dentro, que puedan reconocer su historia, que puedan ocupar su rol con claridad. No para ser perfectos, sino para ser conscientes. Porque cuando los progenitores se regulan, el sistema familiar se reorganiza. Y cuando el sistema
se reorganiza, el bebé encuentra más fácilmente cómo regular su cuerpo, su sueño y sus emociones. Si algo de este vídeo te ha resonado o ha resonado contigo, no lo vivas desde la culpa, vívelo como una oportunidad de comprensión. Comprender que tu bebé no está en contra de ti, que no está exagerando, que muchas veces está expresando lo que el sistema necesita integrar. Y la buena noticia es que el sistema puede reordenarse. Por eso creo profundamente en la preparación consciente en pareja antes del parto. Y por eso acompaño en el posparto desde una mirada integradora, que en la terapia ocupacional perinatal nos enfocamos en la regulación del sistema nervioso y con la terapia biodinámica craneosacral para eliminar tensiones corporales también del bebé. Porque no se trata solo de calmar un sistema, se trata de sostener a una familia en el momento más sensible de su historia. Si sientes que necesitas acompañamiento en este proceso, te dejo en la descripción la información sobre los programas personalizados de preparación al parto y de posparto de Comama. Cuando el adulto toma su lugar, el bebé puede descansar en el suyo.